¿Cómo están, amigos y amigos? Mi nombre es Cruz Silva del Carpio, soy abogada del programa Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal y también estamos aquí con... Luis Miguel Purizaga, gracias Cruz. Y bueno, como decía Cruz, nosotros somos miembros de Justicia Viva, el área de IDELE, que ve justamente todos los temas de reforma de justicia, sistema judicial, Consejo Nacional de la Magistratura, elección de altas cortes. Y el día de hoy lo que vamos a hacer un pequeño balance de lo que ha sido la respuesta del Estado, la respuesta del gobierno de Martín Vizcarra, en función o respecto a los audios que salieron hace exactamente un mes, ¿no? El 7 de julio. Un poco comentarles también que desde Justicia Viva, el Instituto de Defensa Legal, los problemas desde el sistema de justicia, sobre todo la transparencia y la corrupción judicial, han sido trabajados desde hace ya muchísimos años. Y en efecto, por ejemplo, desde el año 2009 o 2010, Justicia Viva hizo el seguimiento a un proceso de selección de magistrados supremos donde se encontraba el hoy cuestionado doctor César Inostroza Pariachi como integrante de la Corte Superior de Justicia del Callao, todavía cuando pretendía alcanzar una plaza de la Fiscalía Suprema. En ese entonces, usando diversas mecánicas de participación ciudadana en el sistema de justicia, se presentaron diversas tachas y diversas solicitudes e información para identificar si es que, por ejemplo, el perfil del doctor César Inostroza Pariachi era adecuado o no para promover la independencia judicial. Es bastante interesante un poco recordar estos antecedentes porque son parte de propuestas de reforma del sistema de justicia que, a pesar de haberse presentado de una forma permanente, no fue asimilado por el Estado en diversas instancias, desde el Congreso e incluso también desde la reunión que se realizó con diversas instituciones del sistema para poder promover cambios importantes. Es por eso que el escándalo de los audios de Lavajuez o de CNM Audios ha representado no una novedad, pero sí una gran indignación por el estado en que las redes de corrupción judicial han avanzado, a pesar de que hablamos de reformas desde prácticamente el año 2000 o más atrás. En ese sistema, el día de hoy lo que nosotros queremos hacer no solamente es compartirles un poco de cómo es que desde el Instituto de Defensa Legal se ha estado viendo esta crisis, sino también comentarles, como lo señaló Luis, cuál fue la reacción del Estado y cuáles son los problemas, porque hay problemas, de esas distintas reacciones, ya sea para el Consejo Nacional de la Magistratura, las investigaciones en el Congreso, el propio Ministerio de Justicia o las propuestas que se propusieron en el Consejo de Estado. Vamos, como señalaba también Luis, un poco a identificar en tres partes este streaming. Y antes de dar inicio a esto, quisiéramos también un poco compartirles cuál ha sido la participación de Justicia Viva en esta investigación. IDL Reporteros es el grupo de investigación especializado que dio la noticia de lo que estaba aconteciendo y fuimos convocados como especialistas del sistema de justicia para poder significar y evidenciar qué consecuencias tenían estos hechos para la independencia del sistema de justicia y el acceso a la justicia de todas las poblaciones en situación de vulnerabilidad. No solamente las personas que van por casos de pensiones, personas que van por casos de alimentos, personas que van, por ejemplo, para encontrar la justicia a raíz de las diversas violencias contra la mujer, entre otros. Fuimos convocados como colaboradores y así estuvimos hasta las 4 primeras entregas periodísticas y luego el portal de investigación IDL Reporteros ha seguido con la revelación de diversos audios teniendo en cuenta el fin público de los mismos para poder combatir la corrupción judicial. Exacto, y como mencionaba Cruz, exactamente se cumple el día de hoy un mes de la emisión de la primera nota periodística que sacó IDL Reporteros, el 7 de julio. Ahora, también como habíamos mencionado hace un momento, el área de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal viene revisando o llevando a cabo investigaciones respecto a estos temas, sobre todo de reforma del sistema de justicia desde hace mucho tiempo. Y un tema neurálgico central de análisis de nuestra área, del área de Justicia Viva, ha sido
el Consejo Nacional de la Magistratura. Y una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta al momento de que se dio la primera emisión de estos audios fue de que por primera vez, y creo que aquí Cruz también va a ser de la misma idea, por primera vez se ponía en debate público la importancia de una institución como el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, no era raro que cuando se hablaba de este tema con las personas, digamos, de a pie, que no están familiarizadas con el mundo del derecho, era fácil darse cuenta de que la mayoría no sabía qué hacía el CNM, ¿no? Incluso muchos no sabían que existía, ¿no? Y después, a raíz de toda esta investigación periodística llevada a cabo, el CNM se pone en el ojo público, ¿verdad? Entonces, uno de los primeros impactos, no a nivel del Estado, pero sí a nivel de la sociedad civil, y que me parece importante tener en cuenta y resaltar, es de que la primera institución que se analiza y que uno se da cuenta que estaba en crisis era el CNM, ¿no? Pero las preguntas naturales ante esto era, bueno, pero ¿qué es el CNM? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes conforman al CNM? Y lo que comenzó a verse, o lo que se comenzó a esclarecer, fue primero cómo estaba conformado, cuáles eran las funciones que tenía este Consejo Nacional. Estaba conformado por 7 consejeros, cómo se elegían estos consejeros, qué funciones tiene el CNM, que es la función de designar y ratificar jueces y fiscales cada 7 años. Entonces, de una u otra forma, la emisión de esta nota periodística, de estos audios que salen a la luz, pone en conocimiento de la gran mayoría de personas, o de la gran mayoría de ciudadanos, qué era el CNM y la importancia y la relevancia que esta institución tenía. Entonces, una de las primeras cosas que nos vamos a dar cuenta también aquí es de que de estos 7 consejeros, uno de los primeros que están involucrados en esta red, digamos, de tráfico de influencias que se muestran en estos audios, es el consejero Julio Gutiérrez Peve, ¿no? Recordemos de que en uno de estos audios, Julio Gutiérrez sale conversando con Walter Ríos, acordando una designación de un fiscal, ¿no? Entonces, no vamos a repetir exactamente las palabras de Julio Gutiérrez, pero lo que se nota es un tráfico de influencias muy claro respecto a poner o hacer lo posible para que cierto fiscal consiga la plaza, ¿no? Entonces, a partir de esto ocurre toda una crisis dentro de esta institución. Orlando Velázquez, que era el presidente del CNM en ese momento, sale a dar explicaciones, pero después viene una seguidilla de audios que también lo que ocasionan es involucrar a otros consejeros de este Consejo Nacional en también otros tráficos de influencias, ¿no? Y aparece un audio en donde Guido Águila, el expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura, sale acordando una posible designación con un empresario, Mario Mendoza, ¿no? Este empresario le solicita una ayuda para, entre comillas, poner a un vocal, ¿no? ¿Cuáles son los efectos inmediatos de esta aparición de estos audios? Guido Águila, que en un inicio había mencionado de que no renunciaría mientras no saliera un audio suyo, bueno, al momento de que sale un audio suyo se ve obligado prácticamente a renunciar. Y es así como también salen otros videos, otros audios que involucran a otros consejeros como Iván Noguera, ¿no? Ahora, a la par de todo esto, el CNM como institución no es la única institución que se ve afectada, sino que también todos estos audios están relacionados, porque estos actores, estos consejeros, salen conversando o haciendo acuerdos con el presidente de una Corte Superior, el presidente de la Corte Superior del Callao, el señor Walter Ríos, y también hay otro actor aquí que ya Cruz había mencionado hace un momento, que es el juez supremo César Inostroza Pariachi, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué es lo que nos estamos dando cuenta hasta aquí? O a la aparición de estos primeros audios nos comenzábamos a dar cuenta de que había toda una red que era toda una red que realmente involucraba a diferentes instituciones del sistema de justicia, ¿no? Teníamos por un lado el Consejo Nacional de la Magistratura, que como ya hemos mencionado era esta institución, este órgano que se encarga de la ratificación y la
y la designación de jueces y fiscales, por lo tanto la función que cumple es importantísima, ¿no? Teníamos a los consejeros, miembros de este consejo, relacionados en estos audios con un presidente de una corte superior, ¿no? Del Callao, y también relacionado con un juez supremo, ¿no? Entonces, hasta ese momento, hasta los primeros audios o las primeras notas periodísticas, aparentemente el escenario se movía dentro del sistema de justicia, ¿no? Y lo primero que nosotros nos dábamos cuenta era de que el sistema de selección, tanto de jueces y fiscales, que en teoría debería ser independiente, transparente y muchas otras cosas más, pues no lo era, ¿no? No lo era porque en los audios se ve, por ejemplo, como el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao le pide favores a estos consejeros, como por ejemplo Julio Gutiérrez Té, para que por favor entre un recomendado suyo, o también vemos como el juez César Inostroza Pariachi conversa también con miembros del CNM para pedir favores, ¿no? Y estos favores estaban relacionados directamente con nombramientos y ratificaciones, ¿no? Prácticamente a pedido. Entonces, ¿qué es lo primero? La primera etapa de los audios nos muestra de que el sistema de ratificación y designación de jueces y fiscales en el país no funcionaba, ¿no? Y de que la cuestión meritocrática no se aplicaba. Y de que también la transparencia en la elección de estos jueces y fiscales era prácticamente inexistente, ¿no? Era una cuestión que aparentaba ser algo, pero en verdad no lo era. Esto sumado, y aquí ya le doy paso a Cruz, esto sumado a que esta investigación, como ya les había dicho, pone bajo los reflectores al Consejo Nacional de la Magistratura y sobre todo pone bajo los reflectores los criterios con los cuales este Consejo Nacional de la Magistratura llevaba a cabo esta ratificación y designación de jueces y fiscales. Y entonces aparecen videos, ¿no? Videos de las entrevistas que le hacen a estos jueces y fiscales, en donde nos damos cuenta de que algunas no pues analizaban y las preguntas para los jueces y fiscales pues no eran preguntas relacionadas a cuestiones jurídicas o cuestiones de derecho, sino tenemos el conocido audio en donde hablan acerca de cómo se prepara un ceviche de pato, ¿no? Entonces comienzan a haber estas críticas acerca de la calidad o la idoneidad de las preguntas que se hacían en estas entrevistas y sobre todo la forma como se calificaban a estos candidatos, ¿no? Que si la votación era secreta, que si no lo era, cuál era el mecanismo real. Entonces, en esta primera etapa, lo que se ve es el CNM bajo los reflectores de la sociedad civil, bajo una crítica de la sociedad y sobre todo se pone en cuestionamiento cuáles son los requisitos o cuáles son los parámetros de calificación de jueces y fiscales cada 7 años por esta institución. Ahora, lo que también tenemos que tener en cuenta es que estos problemas no eran en sí nuevos, sino que ya eran conocidos, pero sí nos revela que entonces, conociendo cuáles eran los problemas de los procesos de elección y evaluación de jueces y fiscales a nivel nacional, ¿por qué en su debido momento no funcionaron los sistemas de fiscalización sobre esos consejeros? Y aquí tenemos muchos responsables. Primero, el Congreso. El Congreso de la República es la institución que tiene la responsabilidad de fiscalizar a los consejeros, a estas 7 personas que fueron elegidas, de acuerdo a nuestra Constitución, a través del artículo 157 con la figura de la remoción. Pero por su lado también la Fiscalía tiene la función de, si es que identifica algún delito como tráfico de influencias en la actividad de los consejeros, tiene el deber constitucional de realizar las investigaciones para posteriormente pedirles al Congreso que levanten las inmunidades de estos altos funcionarios. Eso en su momento no funcionó. Y un caso muy concreto es en el año 2015, para que vean que esta historia no es reciente. En el año 2015, cuando salió otro escándalo a la luz, el famoso ex consejero que dijo que será inmoral, pero no delito, como ahora también señala César Inostroza Pariachi, esto hizo que los consejeros Guido Aguila y el consejero Pablo Talavera, renunciante presidente del Consejo, fueran llamados a la Comisión de Justicia del Congreso. Pero lamentablemente, el congresista Mauricio Mulder señaló que estas personas, estos funcionarios públicos, no tenían por qué ser llamados a dar algún tipo de explicación sobre sus actos,
porque eso iría en contra de la autonomía del Consejo Nacional de la Magistratura. Esa fue una oportunidad que se perdió para que el Congreso pueda evaluar lo que estaba pasando en este Consejo que recién estaba comenzando sus funciones. Es importante también tener en cuenta algunos estereotipos que se han formado para poder con tranquilidad y con mucha seriedad hablar sobre cuáles son las propuestas de reforma del ahora famoso Consejo Nacional de la Magistratura. Y hay algunos estereotipos, ¿por qué? No solo es un problema de cómo está organizada esta institución, sino también sobre quiénes ingresan. Y quiénes ingresan no depende de si vienen o no de sociedad civil y si son o no abogados o si son o no representantes de funcionarios públicos. ¿Por qué? Antes del 2015, esta misma institución, el Consejo Nacional de la Magistratura, tuvo muy importantes logros, como por ejemplo, la destitución en el año 2014 de un fiscal de la Nación en ejercicio, el doctor Carlos Ramos Heredia, por el caso de la Centralita. ¿Qué es lo que pasó en ese momento en el Consejo Nacional de la Magistratura para que esa fiscalización pueda darse? También ha tenido otros logros, como por ejemplo la no ratificación de un ex juez supremo, el doctor Robinson González, que en ese momento también se vio involucrado con el famoso caso de la Red Orellana. Años atrás, esta misma institución destituyó a toda una sala civil de la Corte Suprema y años más atrás definió la destitución de un ex juez superior, el doctor Ángel Romero Díaz, que hoy se encuentra ocupando una plaza de juez supremo. Entonces tenemos que esta misma institución tuvo importantes logros de lucha contra la corrupción en el pasado. Y la pregunta es ahora, ¿por qué con la misma institución este mismo escenario nos ha llevado hacia el famoso escándalo de la crisis judicial? Y la respuesta podríamos encontrarlo en el proceso de elección de los integrantes del Consejo. No es tanto si es que fueron o no abogados. Recordemos, los abogados son los principales protagonistas de toda esta trama de corrupción judicial. Walter Ríos es abogado, Guido Aguila es el representante de los abogados, Gutiérrez Peve también ha sido un colegiado del colegio de abogados, el doctor Inostroza Pariachi es abogado. Entonces, no se trata tan solo aquí en decir era abogado o no era abogado, sino identificar cuál es el sistema mejor para prevenir estos conflictos de intereses y qué medidas de transparencia tenemos que apuntalar. Esto es importante conocerlo porque si es que apuntamos en este momento, en esta oportunidad de oro para la reforma del sistema de justicia, a propuestas que nos van a llevar a lo mismo, pensando y repensando reformas que solamente van a pensar en la institución y no en los requisitos de los perfiles, en la trayectoria conocida, en la publicidad y en la prevención de los conflictos de intereses o las redes a las que pertenecen los postulantes, los esfuerzos habrán sido en vano. Y por eso es importante que podamos saber qué pasó antes en el Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora ya no funciona más. Y en ese sentido, es también relevante no solamente seguir con las sanciones, que es un tema muy importante y por eso está muy bien y era meritorio de que los consejeros, algunos renunciaran, que el presidente Vizcarra propusiera directamente la remoción del Consejo en pleno, que se haya destituido e investigado al señor Walter Ríos, que esté por el momento suspendido el doctor César Inostroza, pero aún falta más. Si bien ese es un paso importante, e incluso el escándalo promovió la destitución o la renuncia de un ministro de Justicia y la formación de un Consejo de Estado para hablar sobre la reforma de la justicia, lamentablemente tenemos que decir de que la reacción del Estado no ha sido suficiente y vamos a ir explicando concretamente en algunos detalles porque hay dos propuestas muy importantes desde el Estado. Una es la propuesta que ha emitido la Comisión Presidencial, creada hace unas semanas y que ha emitido su informe con propuestas concretas de proyectos de ley muy interesantes. Y hay otra segunda propuesta también desde el propio Estado, esta vez del Poder Judicial, que es importante que podamos leer, que es el Plan de Cambios Urgentes, presentado por el nuevo presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga. Estos dos documentos son
las propuestas estatales que actualmente existen y que se van a presentar a debate. Podría hablarse de diversos aspectos. Nosotros en esta oportunidad queremos solamente apuntalar a dos. Uno es sobre cómo es que se piensa ahora reformar el Consejo Nacional de la Magistratura, y lo segundo, que nos parece esencial, son las medidas concretas de transparencia en el sistema de justicia. Sobre transparencia, Luis nos va a indicar algunos puntos, pero solamente señalar que respecto del Consejo Nacional de la Magistratura, lo que sí nos causa preocupación es que en la comisión que se está formando para elegir a los nuevos integrantes de esta institución no se encuentra alguna presencia o representación de ciudadanos, no funcionarios estatales, que saben y han trabajado cómo mejorar el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque una reforma no puede llevarse adelante por las mismas instituciones que tienen que ser reformadas. Si solamente vamos a contar con una comisión que esté integrada por representantes del Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, de quien ya sabemos cuáles son todos los problemas que tiene la representación del doctor Pedro Chávarri Vallejos, no va a funcionar, y así es como se ha señalado también en el pasado. Lo más importante en la elección de los consejeros no es solo señalar que el proceso de elección tiene que ser meritocrático, ya sea a través de un concurso público de méritos o ya sea a través de una elección por representación con ciertos requisitos. Lo más importante es que sea cual sea el procedimiento, se pueda primero identificar quiénes no pueden ser consejeros o estos funcionarios que eligen a los jueces, y lo segundo, también tiene que haber la máxima transparencia en el proceso de elección y la prevención de las redes de interés. Hasta el día de hoy, por ejemplo, no existen reglamentos de elección a nivel de la Corte Suprema o de la Fiscalía Suprema, y tampoco se hace la evaluación de a quiénes cada uno de estos postulantes representan. Las preguntas como un abogado o una abogada que ha sido patrocinante de casos de lavado de activos o narcotráfico pudiera de la noche a la mañana convertirse en alguien que elige a jueces. Una persona que no ha sido transparente durante su carrera profesional podría ser juez, nos garantiza independencia e imparcialidad. Estos criterios son importantes que se puedan evaluar de la mano con sociedad civil, medios de comunicación, periodistas de investigación, organizaciones especializadas que conocen de estos problemas, porque si no, lamentablemente la reforma nos va a llevar más a lo mismo. Sobre transparencia judicial, bueno, sí, hemos ido trabajando de eso también, ¿no? Sí, y como mencionaba Cruz, toda esta cuestión que ella menciona en relación a la aparición de estas redes y que estos proyectos que ella ha indicado, ¿no? Estos dos documentos que se han emitido a partir del gobierno, no toman en cuenta la sociedad civil, nos lleva a una reflexión que tiene que ver con la forma como fueron saliendo los audios y a quienes iban involucrando, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta primera etapa que yo ya había mencionado, en donde los involucrados están relacionados al sistema de justicia, ¿no? Un juez supremo, un juez superior, presidente de una Corte Superior de Justicia, a los miembros de un del Consejo Nacional de la Magistratura. Como reacción a esto, el 9 de julio, Vizcarra, el presidente Martín Vizcarra, llamó a un Consejo de Estado, ¿no? ¿Quiénes estaban conformando ese Consejo de Estado? El presidente del Congreso en ese momento, que era Luis Galarreta, el presidente del Poder Judicial, que en ese momento era Duberlí Rodríguez, recordemos que luego renunció, el que también en ese momento era fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ahora es Pedro Gonzalo Chávarri, y el representante del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume. En ese momento, uno de los acuerdos rápidos a los que se llegó en ese Consejo de Estado, nosotros consideramos que fueron más declarativos que ejecutivos, ¿no? Porque, y aquí cito lo que dijo el presidente Vizcarra en un momento, dijo, saliendo de este Consejo de Estado, en la conferencia de prensa, mencionó exactamente: todos hemos reafirmado la decisión institucional de luchar contra la corrupción en el marco de la Constitución e invocar a cada una de las instituciones que participaron en esta reunión, cumplir con sus competencias constitucionales y activar sus mecanismos internos en la lucha contra la corrupción. Entonces, nos estamos dando cuenta que la primera reacción que tiene el gobierno al aparecer estas denuncias, al aparecer estos audios, es de que cada una de las instituciones que se vieron involucradas de una u otra manera en estas denuncias activen sus mecanismos de control y
internos para luchar contra la corrupción que estaba dentro de cada una de ellas. Entonces, obviamente, como mencionaba Cruz, con el pasar de las investigaciones nos dimos cuenta que eso era insuficiente. ¿Cuál es la segunda etapa de estas investigaciones y cuáles son los nuevos actores que se muestran en estas? Es cuando nos comenzamos a dar cuenta de que esta red de influencias no solamente abarcaba a actores del sistema de justicia, sino que también abarcaba actores del sistema político. Entonces, he aquí la razón por la que es clarísimo de que la reforma no puede nacer a partir de las mismas instituciones que tienen que ser reformadas, porque nos estamos dando cuenta de que la red involucra actores políticos que también tienen un gran poder de decisión para que se lleven a cabo estas reformas, y estamos hablando específicamente con congresistas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del congresista fujimorista Héctor Becerril, estaríamos hablando también hay un audio en donde aparece el congresista Mauricio Mulder, y aquí la figura de la red se va ampliando cada vez más, y nos damos cuenta de que reformar las instituciones no va a ser tan sencillo como decirle a las cabezas de las mismas instituciones que tienen que activar sus mecanismos internos de control, sino de que aquí la cuestión abarca solamente el Poder Judicial, y ya nos estamos dando cuenta de que involucra otro poder del Estado, que es el Poder Legislativo. Entonces, la gravedad de esto es de que si no tenemos claro, o si seguimos pensando de que los mecanismos de reforma van a partir solamente de las mismas instituciones, y vamos a asumir de que estos nuevos actores que salieron, por ejemplo, no podemos obviar ni dejar pasar el hecho de que hay aparentemente, y me parece que mucho más que aparentemente, unos nexos muy fuertes, unas redes muy fuertes y sólidas, y desde hace mucho tiempo, con el partido fujimorista, ¿no? Con Fuerza Popular. Entonces, tenemos que ser conscientes también y hacer un análisis político de esto, y darnos cuenta de que Fuerza Popular tiene la mayoría en el Congreso, darnos cuenta de que, por ejemplo, en un inicio utilizaron esa mayoría para que el consejero Guido Águila no fuera acusado constitucionalmente en un inicio. Entonces, y por ejemplo, también tenemos que darnos cuenta de que de todas las investigaciones que han salido posteriormente y los audios, hay nexos que involucrarían al juez supremo César Inostroza con la bancada fujimorista, ¿no? Recordemos el audio donde se menciona a la señora K, la fuerza número 1. Entonces, más allá de lo que puedan decir los actores involucrados, en el caso de César Inostroza, cuando menciona de que lo que ha hecho no es un delito, pero digamos una falta ética, tenemos que darnos cuenta de que aquí el problema ya trascendió solamente a la mera necesidad de llevar a cabo una reforma judicial o una reforma del sistema de justicia, sino que tenemos que darnos cuenta de que aquí lo que está pasando se está afectando directamente al sistema democrático, porque lo que estamos viendo es una invasión clarísima de la división de poderes, cuando tenemos a un juez supremo que coordina cuestiones que no nos quedan claras, pero aparentemente pues no creo que coordinen cosas muy sanas, ¿no? Con un congresista de la mayoría, ¿no? de este partido, del partido fujimorista, que tiene la mayoría en el Congreso, cuando nos damos cuenta de que, por ejemplo, hay procesos que están involucrados con Keiko Fujimori y que han sido vistos por la Sala Penal Transitoria, que es la sala que presidía César Inostroza Pariachi, nos estamos dando cuenta que acá hay una invasión de la división de poderes, y que la división de poderes en nuestro país no está funcionando en la práctica, ¿no? Y que es una cuestión solo teórica. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando en un sistema democrático no existe una debida separación de poderes? Y cuando, por ejemplo, jueces supremos acuerdan o llegan a acuerdos con congresistas, ¿no? Con representantes del poder legislativo. Entonces, esto no es solamente una falta ética, y esto aparentemente no configura un delito y no habría mayor problema. En verdad hay un problema de fondo muy grave, y que nos parece a nosotros de que no es solamente, y que es un problema que no se agota solamente con una reforma del sistema de justicia, sino que también involucra un tema de la calidad de la democracia que tenemos, y sobre todo la calidad de las instituciones y los poderes del Estado que tenemos, ¿no? Entonces, esto es muchísimo más serio de lo que en un inicio parecía ser.
y por lo tanto no se agota solamente con una reforma del sistema de justicia, que ya ha tenido muchos intentos de reforma. Sí, solamente un breve paréntesis para recordar, si alguno de ustedes tienen algunas preguntas o comentarios, con mucho gusto los podemos responder y también compartir con quienes están viendo esta transmisión. También queremos identificar cuáles son, por ejemplo, las bases que nos parece se tienen que tener en cuenta para que esta reforma, este espacio y este ambiente de indignación ciudadano impulse verdaderas reformas esenciales. Son algunos de los siguientes. Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que contar con un sistema de elección que involucre más allá a las actuales instituciones del sistema de justicia. Si bien es cierto, la sociedad civil, como algunos colegios profesionales, han tenido diversos problemas y la participación de algunas universidades privadas a través de la elección de la ex Asamblea Nacional de Rectores para su representante ante el Consejo, hay que identificar de que eso se produjo porque en su momento no hubo una fiscalización de parte de las entidades estatales que tenían que sancionar las faltas de transparencia y cuando los postulantes no cumplían con los requisitos para el perfil en el cargo. Entonces, es importante que la nueva composición del Congreso involucre a sociedad civil, pero esta vez sí debidamente fiscalizada, con perfiles conocidos y honestos que en diversas profesiones existen. Lo segundo es que esta reforma no se puede hacer separada de las voces diversas de la sociedad civil y de las pistas que da el periodismo también de investigación, si no vamos a caer nuevamente en reformas fallidas del pasado. Es muy importante lo relacionado al presupuesto, es muy importante lo relacionado con las sanciones a quienes han cometido infracciones a la Constitución, yendo más allá de romper el derecho de acceso a la justicia que tienen todos los ciudadanos y las ciudadanas, sino también poner en duda y quebrar todo lo que significa un Estado democrático de derecho, como muy bien Luis lo había señalado. Ahora, además de estas propuestas, también tenemos la certeza de que si es que no ponemos el ojo en los procesos de elección de las nuevas autoridades judiciales que se va a realizar en diciembre de este año, todo va a seguir igual. Afortunadamente, con la crisis han habido cambio de cabezas. En la Corte del Callao, por ejemplo, se encuentra la doctora Flor Guerrero y en la presidencia de la Corte Suprema está el doctor Víctor Prado Saldarriaga. Pregunta, ¿por qué estas personas que tienen un perfil para responder y dar, digamos, un enfrentamiento a la crisis y garantizar la confianza de los ciudadanos no fueron elegidos antes en procesos regulares de elección? Esto nos lleva a evidenciar que es clave que en diciembre de este año, cuando se abran nuevamente las elecciones de los nuevos presidentes y presidentas de Cortes Superiores y del presidente de la Corte Suprema, es necesario que exista un reglamento de elección. No existe. Es necesario que los votos de quienes voten por los nuevos presidentes sean públicos y estén motivados. Es necesario que los candidatos a estos cargos demuestren cuál es su plan de trabajo y quién es el grupo de magistrados que los apoyan para estar en el cargo. Es importante toda esa transparencia. Lamentablemente, esta es una exigencia desde la sociedad civil desde hace muchísimos años, pero hasta el día de hoy, con la crisis, aún no se ha presentado la propuesta desde el poder desde los poderes del Estado para que se pueda debatir e implementar de por sí desde ya desde las propias Cortes. Hay otros peligros que estamos viendo y que tenemos que estar muy alertas para que este proceso de desintoxicación del sistema de justicia se lleve a buen puerto. Por ejemplo, la reforma que se ha señalado actualmente en el Consejo Nacional de la Magistratura a través de una declaratoria de emergencia es muy preocupante. ¿Por qué? Si bien es cierto, se han suspendido los procesos de selección y ratificación ante las denuncias, no se ha creado un espacio para que la propia institución, con apoyo de, por ejemplo, la Contraloría y la sociedad civil organizada, pueda evaluar los procesos de selección y ratificación que tienen vicios de nulidad por estos tratos bajo la mesa. No existe ese espacio fiscalizador y esa información se está perdiendo el día de hoy. El funcionario que está encargado de
llevar adelante esta reforma dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, según la ley dada en el Congreso por iniciativa del grupo parlamentario aprista, es el funcionario más antiguo y recae bajo la encargatura del señor Jorge Matienzo Luján. Desde sociedad civil tenemos algunas incertidumbres sobre lo que puede hacer el doctor Matienzo Luján, teniendo en cuenta que el doctor Matienzo fue otrora candidato por la Fiscalía, voceado, para ser un nuevo consejero en el Consejo Nacional de la Magistratura, y según el diario La República fue su postulación promovida por otros fiscales, como por ejemplo el doctor Chávarri y el doctor Carlos Ramos Heredia. Eso para nosotros es preocupante, teniendo en cuenta quiénes son estos supremos que ahora se encuentran sumamente cuestionados e incluso uno destituido del cargo. En el ámbito del Congreso hay también una gran preocupación. Si bien es cierto, las comisiones están avanzando, se presenta el problema de por qué delitos se les va a procesar. La semana pasada caímos todos en la sorpresa de que, si bien es cierto, los delitos son tráfico de influencias, cohecho e incluso patrocinio ilegal, la clave para una red judicial que es la organización criminal no fue un delito identificado por el fiscal de la Nación. ¿Cómo es posible que el Congreso procese estos casos sin tener una perspectiva de que hay una presunta red criminal que ha funcionado en estos casos? Eso se tiene que rectificar. Por otro lado, también preocupa que las cabezas de las comisiones, la subcomisión de acusaciones constitucionales o la comisión de constitución, donde se van a avanzar las propuestas, estén de la mano con el grupo parlamentario que en la candidatura del año 2016 no tuvo unas propuestas concretas para luchar contra la corrupción judicial, y este es el grupo parlamentario fujimorista. Nos preocupa en demasía, además, que siendo este grupo parlamentario que encabece las comisiones pertinentes para impulsar la reforma desde el Congreso, no hagan nada contundente sobre uno de sus integrantes, el señor Héctor Becerril, que ya se ha evidenciado cometió tráfico de influencias y quebró la separación de poderes al reunirse por gestión del señor Guido Aguila en la casa de este último para hablar sobre la elección del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. En el Ministerio Público preocupa la actual encargatura que tiene la Fiscalía de la Nación. El señor Pedro Chávarri ha demostrado que no cumple con las garantías para ese perfil, no solamente porque ha mentido respecto de los audios, sino porque ha permitido que un juez supremo le organice con medios de comunicación que supuestamente iban a trabajar a favor de su candidatura a la Fiscalía de la Nación, rompiendo claramente con la separación de poderes y la independencia que la Fiscalía de la Nación o cualquier fiscal supremo debe tener. Además, su ratificación automática nos llama también a ciertas dudas. ¿Por qué la ratificación automática de un fiscal supremo cuya calidad, por ejemplo, de decisiones o de desempeño o de dictámenes no se conoce? Esa es una pregunta también muy seria. Y un poco para terminar con este panorama, también es importante hablar sobre la composición de la Corte Suprema. La Corte Suprema actualmente está compuesta por 18 o 19 magistrados. Muchos de ellos, tres sobre todo, se incorporaron en el último concurso del año 2017 y otros más se incorporaron en el año 2015. Los nombramientos supremos del año 2015 tienen un vicio de nulidad. En ese año fueron nombrados el doctor César Inostroza Pariachi, el doctor Ángel Romero Díaz y el doctor Héctor Lama More en la Corte Suprema, teniendo como participante de esa elección a un consejero que fue nombrado en contra de la Constitución, solo por 2 meses, cuando el cargo de consejero es por 5 años. Solo fue elegido él cuando tiene que ser elegido también con su suplente. Entonces, la Corte Suprema actualmente se ha encontrado con una nueva composición y un nuevo balance de fuerzas o de grupos
que no nos dan la garantía de una independencia absoluta. Acabamos de ser testigos de un audio donde el recientemente elegido en el año pasado, 2017, el doctor Martín Hurtado, conversa con el señor César Inostroza Pariachi sobre justamente el proceso de elección, indicando de una forma irregular a qué grupo pertenecería estando en la Corte Suprema, cuando eso supuestamente es un resultado de la evaluación meritocrática que hacía un Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces tenemos así que el Consejo Nacional de la Magistratura, el Congreso, el Ministerio Público y la Corte Suprema todavía tienen muchos aspectos que pulir para que podamos los ciudadanos decir con tranquilidad que la reforma va a avanzar. Y en materia de propuestas es sumamente importante que no perdamos de vista al Consejo Nacional de la Magistratura y a la transparencia judicial, sobre todo a la elección de los nuevos representantes de las Cortes Superiores en diciembre de este año, porque de ellos va a depender que se pueda continuar con un espíritu de reforma como el que tiene el doctor Víctor Prado o la doctora Guerrero, o absolutamente lo contrario, lo que pareciera que quería hacer en su momento el doctor César Inostroza Pariachi. Bueno, también es importante darnos cuenta de que una de las medidas que se tomaron desde el Estado para cambiar o amainar toda esta crisis judicial fueron dadas en el mensaje de la Nación. La mayoría de nosotros va a recordar el mensaje de la Nación posiblemente por la palabra referéndum, pero no es solamente lo único que planteó el presidente. Planteó exactamente 6 proyectos de ley ligados al tema de reforma de justicia y que nos parece que son importantes comentarlos rápidamente para saber exactamente cuál ha sido el diagnóstico que se ha hecho y cuáles son las posibles soluciones a estos problemas. Primero, un proyecto de ley que crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque sencillamente la OCMA no está cumpliendo su rol, ¿no? Entonces, si todo este problema o todo lo que se ha denunciado no hubiera ocurrido si es que la OCMA hubiera cumplido realmente las funciones que debería cumplir. Entonces, al hacer este análisis y al darse cuenta de que la OCMA no está cumpliendo el rol que debería cumplir, se va a crear esta Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Además, el Poder Ejecutivo se ha comprometido a asignar una policía especializada para el apoyo de la labor de esta autoridad nacional, ¿no? Promoviendo el control preventivo. Segundo proyecto de ley, el proyecto de ley que modifica el texto único ordenado del proceso contencioso administrativo, ¿no? El 27444, que elimina la intervención del Ministerio Público en estos procesos. ¿Con qué finalidad? De acuerdo a lo que mencionó el presidente Vizcarra en el mensaje de la Nación, con la finalidad de agilizar las acciones en beneficio de miles de personas. Y aquí, rápidamente, un punto que nosotros consideramos que debería tomarse en cuenta. El problema del sistema de justicia es cierto que es la celeridad de los procesos, pero una de las cosas que nos ha mostrado esta crisis judicial es de que, si bien es cierto, la celeridad de los procesos es importante, más importante o más importante es la predictibilidad de las sentencias o las resoluciones judiciales. Entonces, si nosotros nos damos cuenta el ritmo con las que se emiten las resoluciones en la sala, por ejemplo, del juez supremo Inostroza Pariachi, nos vamos a posiblemente dar con la sorpresa de que son resoluciones que salen en los plazos y salen rápidamente. Pero en este problema no es tanta la celeridad, sino la predictibilidad. ¿Por qué ciertas resoluciones salen de tal manera y no de otra? Entonces, ese nos parece que en este contexto que nos ha mostrado este problema puntual, no va tanto por el lado de la celeridad, sino por el lado de la predictibilidad. Sin embargo, consideramos que la celeridad es un factor importantísimo para la reforma del sistema de justicia. Tercero, la ley que incorpora la transparencia en el sistema de justicia, en la ley de transparencia y acceso a la información pública. Entonces, ¿qué se propone aquí? Introducir obligaciones expresas en la ley de transparencia y acceso a la información pública para las instituciones judiciales y que éstas divulguen mayor información, ¿no? Entonces había el gran proyecto del que hablaba el juez Duberlí Rodríguez, era acerca del expediente electrónico, ¿no? El expediente judicial electrónico. Lo que se busca ahora es que los portales institucionales den mayor información acerca de cómo administran justicia y sobre todo sobre la trayectoria de vida y los fallos que emiten los magistrados. Ahora, importante también es el otro proyecto que busca incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía, ¿no?
en donde el presidente Vizcarra mencionaba que un abogado corrupto debe ser sancionado penalmente con agravantes y también ser sancionado por el colegio de abogados al que perteneciera. El proyecto de ley que modifica la ley orgánica del Ministerio Público y crea el sistema de fiscales especializados en delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios, lavado de activos y delitos conexos. Y por último, el sexto proyecto de ley que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, ¿no? Este Consejo de Reforma estaría presidido por el presidente, integrado por el presidente del Congreso, del Poder Judicial, fiscal de la Nación, Tribunal Constitucional, el presidente del CNM y el defensor del pueblo. Estas son algunas de las medidas que se han materializado en proyectos de ley y que dentro de lo que se mencionó en el mensaje de la Nación buscarían ser como que el inicio de un proceso de reformas a corto plazo. Sí, solamente para ir ya finalizando esa transmisión, vamos a responder algunas de las preguntas que ustedes tan amablemente han realizado, sin dejar de apuntalar que la última de las propuestas de proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo justamente trata de la crítica que aquí hemos referido. No se puede reformar a partir de un grupo solamente constituido por las propias instituciones que tienen que reformarse. Se necesitan de focos externos como grupos de sociedad civil para que puedan llevar adelante esta reforma. Y en ese sentido, por ejemplo, también sería interesante que el gobierno, el Estado peruano, pueda solicitar la ayuda de la instancia supranacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de una visita in loco para que una comisión pueda venir e identificar cómo es que se puede llevar hacia adelante esta reforma en pro de la transparencia y la independencia judicial. Esto no quiere decir que esta institución vaya a elegir a jueces y fiscales, sino por el contrario, plantear algunas ideas y vías para que este proceso peruano pueda acabar con bien. Nos preguntan, por ejemplo, si no se deberían dejar sin efecto inmediatamente los nombramientos y las ratificaciones a nivel nacional hechos por los consejeros desaforados por causa grave. Por supuesto que sí. Todos esos nombramientos que tengan indicios de que han sido tratados fuera de los trámites oficiales tienen que ser identificados, evaluados y procesados para llegar a una decisión de nulidad. Eso en principio, pero lamentablemente no se ha creado todavía ese espacio y hacia eso tenemos que apuntar. Eso es una tarea que no se puede dejar de hacer. ¿Qué otras medidas inmediatas debe tomar el Congreso con los congresistas involucrados en los audios? En principio, suspenderlo de sus funciones. Esa es una obligación ética y moral y democrática de las propias bancadas, pero también de los sistemas de autofiscalización del propio Congreso, como por ejemplo la Comisión de Ética. Y por eso es que respecto de los congresistas nombrados, lo que se tendría que hacer es una medida provisional de suspensión de las funciones hasta que al menos terminen estas investigaciones. Es el caso del congresista Becerril, el congresista Müller y otros más que han sido señalados en los audios. ¿Qué otras medidas puede tomar el Congreso sobre los magistrados que participan en los audios? Lo que el Congreso tiene que hacer inmediatamente es evaluar si es que es posible estas medidas provisionales ante la evidencia de la gravedad de los hechos denunciados a través de los audios. En sí, el doctor Inostroza Pariachi ya se encuentra separado provisionalmente de su función por una decisión previa del Consejo Nacional de la Magistratura. Algo similar tendría que buscar hacer el Congreso de la República ante la evidencia de la gravedad de los hechos, por supuesto, con una previa audiencia de defensa de los magistrados involucrados para que no se vulnere el debido proceso, pero eso debería hacerse de una forma inmediata. Dicho sea de paso, hay algunos magistrados supremos que también todavía tienen que ser fiscalizados. Por ejemplo, el fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Montesa, que a través de un uso irregular de su potestad presionó a los periodistas de investigación para que violentaran los principios de su trabajo y vayan en contra de todas las seguridades de las fuentes de investigación en estos casos. El rol de la Contraloría es sumamente importante, pero en esta reforma se ha visto limitada. La Contraloría tiene como una de sus principales funciones evaluar qué tan bien han hecho del recurso del Estado estos funcionarios.
Pero en este caso no solamente se habla, y lo hemos visto, de traspasos de dineros, sino de aprovechamiento en los procesos de elección, nombramientos, favores, intercambios, indicaciones respecto de algunas causas jurisdiccionales también. Y eso no es una labor de la Contraloría, esa es una labor de las entidades de fiscalización del propio sistema, sea Congreso, sea OCMA, sea ODECMA, sea Fiscalía Suprema de Control Interno. Y aquí la gran pregunta, ¿no? ¿Qué hicieron los dirigentes o los integrantes de estas oficinas de control interno que en su momento no, al parecer, reaccionaron debidamente respecto de estos personajes que ahora se han visto en estos audios comprometidos? Nos preguntan también si el Congreso presenta las condiciones para liderar una real y verdadera reforma judicial. Miren, el Congreso de la República debiera ser uno de los actores políticos institucionalizados más importantes de este sistema democrático, pero lamentablemente desde hace 1 año y medio hemos visto que la mayoría parlamentaria no responde a esta forma de actuar a favor de la independencia de justicia. Como lo señalamos, la señora Keiko Fujimori no tuvo unas propuestas concretas siquiera respecto del Consejo Nacional de la Magistratura al momento de candidatear. La demora en las sanciones de los congresistas, la demora en la reforma constitucional y la demora respecto de las acusaciones constitucionales que deberían ser todas vistas colectivamente, porque de aquí hablamos de una red, son acciones que el Congreso no está llevándose adelante con firmeza, y por eso el Congreso no lidera esta reforma, la deben liderar los magistrados y trabajadores judiciales honestos, que los hay y están viéndose perjudicados por toda esta crisis, y por supuesto por la sociedad civil organizada y todos los ciudadanos indignados que han salido ya a protestar a las calles para una reforma judicial al fin. Finalmente, hay una pregunta sobre la opinión del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú sobre la recolección de las firmas para el referéndum. El presidente Vizcarra con el referéndum ha puesto a la ciudadanía la opción política de decidir limpiar toda esta corrupción judicial. Y por eso el referéndum es una vía lícita, legal, constitucional, que está muy bien que haya sido presentada y vuelta al tapete. Si es que el Congreso de la República, con los votos que requiere, no llega a realizar este referéndum, está absolutamente legitimada la población, tal como ha propuesto el Consejo Nacional de Decanos de Colegios Profesionales del Perú, para llevarla adelante. Es una recabación de mucha más cantidad de firmas, pero al fin y al cabo muy necesarias, con el nivel de indignación que la ciudadanía siente ante la revelación de los audios y la red de corrupción judicial. Sí, y bueno, ya para terminar, solamente hacer énfasis en un punto que nos parece importante, que si bien es cierto, toda esta reforma del sistema de justicia quiere atacar la estructura del sistema, tenemos que darnos cuenta, y esto me parece que con todos los audios que han salido es mucho más claro, de que si bien es cierto hay un problema de la estructura, de cómo está funcionando la institución, hay un problema muy grande acerca de los actores. Respecto a los actores, porque son estos actores los que elaboran estas redes, y hay un sistema obviamente que permite que estas redes crezcan, que estas redes se afiancen, que estas redes se expandan. Pero también es cierto de que aquí el problema, y me animaría a decir que el problema de fondo son los actores y la forma como estos actores se desenvuelven, digamos, dentro de un sistema determinado, ¿no? Ahora, me da la impresión también de que todas estas medidas que se han mencionado son medidas para corto e incluso mediano plazo, pero también démonos cuenta de que, y sin recurrir al mismo argumento de siempre acerca de la debilidad institucional, ¿no? Pero es necesario reforzar las instituciones y me parece que desde el sistema de justicia lo que se tiene que reforzar, o lo que en todo caso se debería repensar, es cómo se construye socialmente la imagen del abogado, ¿no? Porque, digamos, el abogado es el primer escalón en esta escalera que es el sistema de justicia, no es el juez, no es el fiscal. Entonces, el ciudadano de a pie, el primer actor del sistema de justicia con el que se encuentra es el abogado. Entonces, démonos cuenta y analicemos ya para largo plazo, ¿no? Porque como se había bien mencionado,
esto es una reforma del sistema de justicia que es necesaria desde hace mucho tiempo y que, por ejemplo, esta comisión formada por el presidente Vizcarra no va a encontrar soluciones en 12 días, ¿no? Eso es real. Pero entonces, algo, ¿no? Exactamente, ha avanzado en algo, para medidas a corto plazo, pero es necesario pensar posibles reformas que van a funcionar a largo plazo. Y creo que la forma, por ejemplo, cómo se enseña derecho en las facultades, la forma cómo se construye socialmente la imagen del abogado, del hombre de leyes, es fundamental tomarla en cuenta y repensarla. Sí. Y para terminar, solamente señalar que la reforma del sistema de justicia no solamente es de abogados, es de ciudadanos, hay actores políticos, económicos y de criminalidad organizada que están inmersos en todo este caos y que es importante identificar. No olvidemos que todo esto, al parecer, surgió de una investigación del crimen organizado en el Callao, que no necesariamente es exclusiva de esta provincia constitucional, y también identificar que el sistema económico, social y cultural también aporta mucho a esta crisis, porque la judicatura, la magistratura no es un ente ajeno a esta sociedad. Es muy importante también que las reformas a nivel de educación, de cultura y económicas impacten positivamente en toda esta crisis que estamos viviendo. Este ha sido nuestro primer streaming. Nosotros vamos a volver en otras ocasiones más adelante para seguir analizando con ustedes este proceso de reforma constitucional a través de los NM Audios. Les agradecemos muchísimo por su atención, por su sintonía y nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.